Muy buenos días, mi nombre es Leonardo Navejas y quiero desearles a todos un muy feliz Domingo de Ramos. Tengo aquí mi ramito y precisamente el día de hoy quiero compartir algo acerca precisamente del Domingo de Ramos. Me encuentro hoy domingo, estamos a 5 de abril, es un día muy especial para mí porque es cumpleaños de mi hija Andrea y estamos aquí preparándonos para partirle un pastelito. No podemos ir a ningún lugar, pero de alguna manera le vamos a celebrar su cumpleaños. Estamos aquí desde la iglesia en mi casa y quiero hablar el día de hoy acerca del verdadero hijo de David. Y esta historia comienza precisamente donde termina la historia del rey David. Ya David estaba ya muy anciano y eh, le costaba ya trabajo incluso poder gobernar, reinar Israel. Pero definitivamente David había sido el mejor rey que podría haber tenido Israel e incluso durante mucho tiempo después se convertiría en la vara de medir para los futuros reyes. Incluso mientras él yacía en su lecho de muerte, había un asunto más con el que él habría que tenido que lidiar, porque detrás del rey David, y probablemente así en un callejón oscuro, medio macabro, se encontraban personas, cuatro personas específicamente conspirando para tomar el trono. Y uno de ellos era su propio hijo, era un hijo de David, mientras otros tantos eran asesores de confianza del rey. Y en ese oscuro callejón, ese pequeño grupo consideró para robar el trono y hacer rey al hijo de David, y este hombre era llamado Adonías. El problema, fíjense bien lo que sucedió aquí, es que David ya había elegido a su sucesor. Iba a ser el hijo de Betsabé, un hombre que tal vez ustedes conozcan, llamado Salomón. Eh, en cambio, otro hijo tomó el trono y afirmó que tenía derecho a gobernar en Israel. Pero Natán, que era el profeta de David, y Betsabé, la esposa de David, se dispusieron a enderezar el rumbo de Israel. Le hicieron saber la situación a David y él llevó a Salomón a ungirlo y David lo envió al grupo con una cosa más muy interesante, la mula real, su burrito real. Y vamos a leer aquí la escritura del día que está en Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 33 al 35, y dice lo siguiente: y el rey les dijo: Tomen con ustedes los siervos de su señor y monten a Salomón mi hijo en mi mula y llévenlo a Gijón. Y ahí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel y tocarán la trompeta diciendo: Viva el rey Salomón. Después irán ustedes detrás de él y vendrá y se sentará en mi trono y él reinará por mí porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Salomón, que era el legítimo rey de Israel, regresó triunfante a Israel en una mula. El hijo de David, que se convertiría en el legítimo rey de Israel, lo hizo así por decreto de David. Y aunque Salomón era de hecho el rey legítimo y tendría sabiduría más allá de cualquier otro ser humano, no sería el buen rey que todos esperaban. Él, como ustedes conocen la historia, ignoraría la pobreza de Israel para construir su propio poderío militar y se invertirían un poco los roles con este hombre, Salomón. Él oprimiría a la gente, a la esclavitud, para construir un templo para Jehová, el gran libertador. Qué ironías, ¿verdad? Entonces, el día en que Jesucristo, un descendiente de David, vino a Jerusalén en lomos de un burro, de un burrito, y lo podemos ver en Juan 11. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo? El pueblo gritó: Hosana, Hosana, bienaventurado el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y esto es tanto una declaración como también de alguna manera alguna pregunta. Usted puede ver la historia de Jesús y la profecía de que un nuevo descendiente de David
un nuevo rey de Israel que ahora le salen al encuentro fuera de Jerusalén con hojas de palmas como estas. Y sin embargo, el grito de la gente es tanto un reconocimiento del reinado de Jesús como una pregunta profunda y penetrante, que es, ¿qué tipo de rey va a ser? ¿Qué tipo de rey vas a ser, Jesús? ¿Qué tipo de hijo de David vas a ser? ¿Será como Salomón? Y tal vez en el mismo callejón oscuro de antes, había un grupo de personas que estaban conspirando y conspirando para arrancarle el trono a Jesús. Esta vez era un grupo conocido, como todos lo saben, como los fariseos. Y estaban conspirando no solo por el control, sino también, fíjense bien, para matar a Jesús y sacarlo completamente de la jugada. Y estas personas eran los buenos judíos. Los fariseos se consideraban los protectores de la ley, los que sabían eh, las escrituras. Y estaban conspirando contra él, queriéndolo sacar de la jugada. Estos son los judíos que seguían la ley hasta el pie de la letra y que eran también aparte los líderes de la comunidad. Ellos ya tenían el poder del trono y estaban conspirando para mantenerlo. Las personas que estaban ahí, que vieron entrar a Jesús, estaban ahí debido a que la historia nos cuenta justo antes, estaban ahí por lo que la historia nos cuenta justo antes de ese episodio. ¿Qué es lo que sucedió antes de que Jesús entrara triunfante por Jerusalén? Vamos a ver. Jesús estuvo en un lugar llamado Betania y había resucitado a Lázaro. Fíjense nada más. Y pues me imagino, en ese entonces las noticias corrían muy rápido. Esa sería la última señal que Jesús iba a hacer durante su ministerio. Lázaro estaba muerto. Había estado enterrado 4 días. Y sin embargo, Jesús había resucitado a este hombre muerto. Entonces, cuando Jesús se acerca a Jerusalén, la gente reacciona de la única manera que sabe. El domingo de Ramos tendemos a darles mucho crédito a las personas que salieron a saludar a Jesús. Hablamos de cómo reconocieron a Jesús por quien Él era. Señalamos un momento de claridad, de reconocimiento a Jesús, justo antes de que tal vez este mismo público, este mismo grupo de personas, estuvieran gritándole de cosas o burlándose de Jesús cuando estaba haciendo su trayectoria hacia el monte del Calvario, cargando una cruz a cuestas. Este domingo de Ramos, sin embargo, quiero que nos pongamos en los zapatos de estas personas por un momento. Ahorita eliminen toda su tecnología y toda nuestra capacidad de recibir noticias y pensar cómo estas personas estaban experimentando el mundo en este tiempo, en este momento. Habían tenido tal vez muy poca información sobre Jesús. Nuestro Señor Jesucristo ya llevaba un tiempo realizando su ministerio, aproximadamente 3 años. Pero su mensaje había sido constantemente suprimido y juzgado y cuestionado por las autoridades de la época, que eran los fariseos e incluso también los romanos. Entonces todo lo que sabíamos de Jesús sería tal vez un rumor o una verdad a medias. En estos tiempos la gente no conoce realmente de Jesús. Para muchas personas Jesús es un tema también tal vez como un rumor o una verdad a medias o como un profeta, se le conoce. Entonces la situación era tan distinta a ese entonces. Eh, Me imagino que en este tiempo, si escucharon de Jesús, probablemente lo escucharían en una cena o en el bar con los amigos o en la sala de descanso del trabajo. Habrían escuchado de repente que Jesús resucitó un hombre. ¿Cuál fue la respuesta lógica de la gente al escuchar esto en ese entonces? Obviamente es salir corriendo a conocer a este hombre y alabarlo, ya que había realizado milagros y abalanzarse con todo, con todas las maneras que uno sabe cómo alabar o cómo victoriar el nombre de una persona a la cual admiran. Es por eso que salieron con sus ramitos. Pero incluso cuando la gente se reúne para saludar a Jesús y reconocer su autoridad, hay una pregunta que le sigue resonando dentro de sus mentes. Estas personas habían visto otros grandes líderes, habían visto otros milagros. Incluso algunos siglos atrás,
los macabeos, que era un grupo de líderes militares que habían limpiado el templo y comenzaron la tradición de que hoy se conoce como Hanukkah, habían desfilado con palmas y celebraron su victoria. Entonces incluso cuando salieron a alabar a Jesús, se estaban preguntando, ¿será esto como la última vez? ¿Será este como el último rey? Y pues obviamente nosotros sabemos la respuesta a esa pregunta. El hombre montado en el burrito sería muy diferente al rey que estuvo antes. Y mientras monta este burrito, trae esperanza, pero no la esperanza de una victoria militar o para asegurarnos de que el rey correcto esté en el trono. La esperanza que Jesús trae no es la esperanza anhelada por muchas personas. No es la victoria que la gente esperaba cuando dejaban las hojas de palma y gritaban Hosana. La esperanza de Jesús es la esperanza de una nueva vida, un nuevo tipo de mundo. Es para la vida sin pecado, la vida sin temor a la muerte y la vida con una relación con Dios. Incluso más que esta esperanza, cuando Jesús entra montado en el burrito, hay una esperanza a las preguntas de la gente. Hay una respuesta a la pregunta, ¿qué tipo de rey serás? Jesús es el rey que ama a los oprimidos y escucha los gritos de su pueblo. A medida que la historia del viaje de Salomón al trono se desarrolla en la historia de Jesús, es claro para los lectores que Jesús es el rey legítimo. Dios está diciendo, este rey montado en un burro es el verdadero hijo de David. Él es el verdadero rey de Israel. Este es nuestro rey. Entonces, mientras celebramos este Domingo de Ramos, hermanos, este día, cuando Dios dijo que este es el verdadero rey, es que elegimos honrarlo. Sabemos la respuesta a estas preguntas de la gente. Sabemos qué tipo de rey es Jesús. Conocemos la paz, la esperanza y la justicia que Jesús ha traído. Sabemos que el gobierno de Jesús no es como el gobierno de la última vez. Sabemos que su reinado no es como el reinado de la última vez o del último rey. Así que tomen sus hojas de palma, cuélguenlas en la puerta. Y mientras honramos al Rey verdadero en forma aislada, como ahorita estamos, recordemos la esperanza que tenemos. Una esperanza que no esperábamos. Esta esperanza no solamente en la salvación, sino en una relación con Dios. Y a medida que se acerca la Semana Santa, encontremos una respuesta adecuada a lo que Jesús ha hecho. Así como el pueblo de Jerusalén respondió apropiadamente a lo que Jesús había hecho con Lázaro, respondemos a lo que también hizo en la cruz. Preguntémonos, no qué tipo de rey será. No nos hagamos esa pregunta, ¿qué tipo de rey va a ser Jesús? Sino más bien, preguntémonos, ¿qué tipo de seguidores seremos? ¿Qué tipo de seguidores del rey, del verdadero rey seremos? Es todo por hoy. Les agradezco su tiempo y nos vemos la semana que entra, a la misma hora, por el mismo canal. Dios los bendiga.